¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Ciudad Capital. Ya estamos aquí a más de un mes del 19 de septiembre y pues tenemos un recuento de muchos daños que siguen ahí sin resolverse. Les saluda Luis Velázquez, ¿cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, amigos? Pues con la información de esta semana, derivado de, como comentas, pues se cumplió un mes del sismo del 19 de septiembre. Muchas cosas ocurrieron a raíz de esta lamentable conmemoración. Una de ellas tiene que ver con la asistencia de padres del Colegio Enrique Rebsamen al Senado de la República, solicitando la intervención de los legisladores para que se haga justicia, se conozca la verdad de por qué el colegio colapsó y pues que hechos como este no se vuelvan a repetir. También en un hecho de análisis académico, de análisis también un tanto político, en el marco de un seminario internacional sobre corrupción, un destacado investigador del colegio del CIDE, Mauricio Merino, pues alerta sobre los riesgos de que todos los fondos públicos y privados que pues se han manifestado para apoyar a los damnificados del sismo terminen en los para el mal ejercicio de la política mexicana y esos recursos se destinen a generar clientela política con miras a las elecciones del próximo año. También en ese sentido, pues la activista vecinal Josefina MacGregor lamenta que la ley de reconstrucción de la ciudad pues se vaya a aprobar por diputados que en su momento fueron jefes delegacionales y que propiciaron todo este desorden en materia de desarrollo urbano en la Ciudad de México. También les tenemos una entrevista interesante con el presidente del Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles, que nos hablará sobre cómo qué requisitos se necesitan para ser este polémico personaje que ha surgido a raíz del sismo, los directores responsables de obra en la Ciudad de México y corresponsables de obra. Estos personajes, ingenieros y arquitectos que se encargan de verificar las condiciones estructurales de un edificio y calificar si son aptos o no para ser habitables o para estar funcionales como centros de trabajo. Resulta de esta entrevista, nos habla este presidente del colegio, pues la asignación de registros para ser director responsable de obra no se da totalmente con criterios técnicos. También hay criterios políticos y criterios de compadrazgo que son los que generan toda esta corrupción en el tema inmobiliario en la Ciudad de México. Y en la parte política, pues también comentarles cómo va el proceso para designar al ombudsperson de la Ciudad de México, o en su caso ratificar a Perla Gómez como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México. Y hasta bronca hubo en el momento de las comparecencias, tenemos las imágenes. Pues lo que faltaba, vámonos a Social para platicar de estos temas. Social. Ciudad Capital. Ya estamos en Social, como comentaba Alberto, lo más duro, lo que tuvo mayor resonancia a partir de este primer mes después del sismo del 19 de septiembre, es el caso Rebsamen, que cada vez se pone más turbio. ¿Por qué? Porque también hemos estado publicando en Capital CDMX que la directora Mónica García Villegas ha venido logrando amparos por parte del Poder Judicial en algunos aspectos, otros se le han negado, pero lo que se ve es que tiene pues toda una estrategia legal muy fuerte para poder salir ilesa, ¿no?, de esta tragedia, donde pues se cobraron la vida de bastantes niños, ¿no?, casi una veintena de niños. Sí, 19 niños y 5 adultos fueron los que murieron en el colegio Enrique Rebsamen. Padres, una comisión de papás, 11 papás de niños que sobrevivieron al sismo, que afortunadamente no fallecieron durante el colapso del inmueble, acudieron al Senado de la República a convocatoria de integrantes de la Comisión de Atención a la Niñez, que preside la senadora panista Marta Elena García,
y también con el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara Alta, Juan Carlos Romero Hicks. También estuvieron ahí autoridades de la SEP, de la dependencia de la SEP que está encargada de los servicios educativos en la Ciudad de México. También estuvo gente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También hubo autoridades capitalinas de la Procuraduría de Atención a la Niñez del Gobierno de la Ciudad. Fue una reunión larga, de aproximadamente 3 horas, y al término de la misma, un padre que fue designado por todos los demás papás como vocero para esta reunión, José Eduardo Zamora, platicó con los medios de comunicación pues para comentarnos de qué había sido, ¿no?, el encuentro. Dice que pues hubo 4 exigencias de los papás, como ya les comentábamos al inicio del programa: justicia, la no repetición de un hecho como estos, encontrar la verdad y restitución de los derechos de los niños, pues que se han visto afectados psicológicamente, pues por ver que su escuela se caía y que además se llevaba con ellos la vida de varios de sus compañeritos. Vamos a escuchar a este papá, José Eduardo Zamora, platicarnos pues cómo fue la reunión con los senadores de la República. Un acuerdo que es volver a reunirnos para atender temas como la no repetición, encontrar la verdad, justicia y la restitución de los derechos de los niños. Esos 4 temas, cada uno de los senadores que participaron en esta reunión junto con nosotros, los padres de familia, nos abrieron un espacio importante en el que cada uno pues contó la historia que vivió con su hijo. Después ellos identificaron, en palabras del visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que las solicitudes que estábamos haciendo son justas, y en conjunto llegamos a estos 4 puntos que son los que les acabo de contar. Entonces los acuerdos son volvernos a reunir, que cada uno de los senadores, derivado de la comisión en la que está, se acerca a las autoridades para que hagan su trabajo y podamos demostrarle a los niños que nos pudimos poner de acuerdo. La directora pues es parte de saber la verdad, es parte de encontrar justicia, que cada una de las autoridades haga su trabajo. Al hacer su trabajo y encontrar la verdad, identificaremos quién, cómo, cuándo sucedió y por qué la escuela colapsó. ¿Cuál fue el compromiso de los senadores? El compromiso es que estos 4 puntos que les acabo de contar, ellos, en sus palabras, coadyuven para que esto suceda. Acabamos de escuchar al señor Zamora. Él pues tiene ahí su opinión respecto de lo que está pasando o lo que piden a las autoridades que les ayuden. El hecho de que ya haya escalado al Senado es porque ven que pues en la ciudad no han encontrado el total de las respuestas. Lo cierto es que llevan un mes pues sin clases, ¿no?, afectados. Esa escuela está prácticamente en la incertidumbre por el problema jurídico y también por todo lo que ha implicado en cuanto a la tragedia, ¿no? Es un caso también muy complejo. Incluso la semana pasada publicamos en el aniversario, en el primer mes de la tragedia, el caso de una niña que quedó en la orfandad, ¿no? O sea, hay historias muy complejas en ese lugar, porque también entiendo que hay otro par de niños que perdió a sus padres y que quedaron en una situación de vulnerabilidad muy fuerte. Entonces el conflicto no nada más es que los que quedaron vivos no tienen dónde estudiar, sino también otras historias que se van a ir tejiendo al respecto. Pues este papá, José Eduardo Zamora, nos comentaba que más del 50% de la plantilla de alumnos todavía no había sido reingresado a otro plantel para continuar con sus estudios. También le preguntábamos que, pues iban al Senado porque sentían que ya la instancia local había quedado agotada o por qué. Decía que él no quería manejar la palabra presión, pero sí comentaba que, la intención es que los senadores desde sus respectivas comisiones que encabezan, pues hicieran presencia y solicitaran a las autoridades en distintos niveles de gobierno, pues que intervengan, ¿no?, para que se haga justicia. Pero también comentaba y lamentaba que de parte de las autoridades no se ha dado información sobre el avance de las investigaciones, sobre todo las de carácter penal, ¿no? El Ministerio Público abrió una carpeta de investigación y pues ellos desconocen en qué sentido va y el avance que lleva. Tanto así que no pueden hasta este momento, pues a ciencia cierta, señalar algún culpable o decir si, por ejemplo, la jefa delegacional en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, es responsable directa por haber permitido
pues el crecimiento de una obra irregular dentro de los edificios del colegio. Y es así como pues habla este padre de familia. Las autoridades hoy no nos han dejado conocer en qué parte de la investigación se encuentran. Mañana, por ejemplo, podrían tener una oportunidad valiosísima de a un mes de haberse cumplido esto que sucedió, estos son los avances, esto es lo que vamos a hacer. Estaría muy bien, o sea que no te puedo responder si... Señor, en el caso de la delegada pedirán una investigación. No te podría responder porque no tenemos avances. Mañana yo espero que salgan el punto número 1, saber la verdad. Ahorita es saber qué pasó, por qué se cayó la escuela, y después de eso que se haga justicia. ¿La verdad pasa porque la jefa delegacional sea destituida? No, yo no soy autoridad. ¿Ustedes qué consideran? Considero que las autoridades tienen que hacer su trabajo. Pero la delegada no ha rendido cuentas como se le ha pedido. Yo esperaría que después de esta reunión con el Senado de la República nos ayuden a que todas las autoridades, las locales, las federales, la SEP, el INVEA, todos salgan a decir esto es lo que yo tengo de la investigación, así es como yo aporto a que se encuentre la verdad, así es como yo aporto a que se haga justicia, y así es como yo demuestro que el Estado mexicano en cada una de sus instituciones es tan fuerte que a los niños que fueron violentados en sus derechos. Ahí los padres parece que pues no quieren politizar el tema, sin embargo es algo que está en el ambiente político. Claudia Sheinbaum pues es la figura con la que Morena simula ya tener un candidato a la jefatura de gobierno, pero Claudia Sheinbaum, a partir de la tragedia y después de las confusas declaraciones que dio para defenderse, se ha ausentado, ¿no? O sea, ya no le hemos visto hablar al respecto del tema, ni siquiera tampoco en un asunto de gestión para que los alumnos que están siendo afectados pudieran ser canalizados a otras áreas. Pareciera que pues ya no pasó nada, ¿no? Y ahí se quedó el tema. Sí, desgraciadamente es parte de las sospechas, ¿no? Que siempre pues, ensombrecen aún más este tipo de tragedias, y pues que también se señale a las autoridades qué tan responsables o no puedan ser. Es una cuestión de percepción, más allá de si lo es o no, si en los hechos qué tan responsables o no lo son, ¿no? Pero sí genera una percepción negativa hacia esos funcionarios que de por sí ya quieren saltar de ese cargo para irse a buscar otro puesto de elección popular. Comentarles que la semana pasada, el jueves de la semana anterior, pues ahí en un hotel del Paseo de la Reforma, en la glorieta del Ángel de la Independencia, muy conocido por todos, se realizó un seminario internacional llamado Poder, Corrupción e Impunidad, una agenda con enfoque de derechos. Ahí pues participó el académico investigador Mauricio Merino. Mauricio Merino ha venido encabezando desde hace algunos meses, y particularmente a raíz del sismo se ha fortalecido este proyecto, una organización llamada Nosotros o Nosotras, la última O de la palabra escrito con X. Como parte de la bandera que han impulsado en esta organización es la de la conformación de un fondo único para la reconstrucción de todo el país, un fondo único de reconstrucción que maneje la sociedad civil y que, ajeno a la burocracia, ajeno a partidos políticos, con la intención de que se ordene la asignación de recursos públicos y recursos privados que se irán a la reconstrucción. Mauricio Merino hacía durante el panel en el que él participó, pues hacía énfasis en que ha habido dos formas de recursos que han llegado para apoyar a los damnificados: los recursos privados y los recursos públicos. Pero ¿qué pasa? Que en ninguno de los dos ha habido orden, en ninguno de los dos ha habido coordinación para saber cómo y a quiénes les están llegando estos recursos, ¿no? Decía pues Mauricio Merino que lamentablemente buena parte de los recursos privados provienen justamente de quienes quieren o van a financiar la reconstrucción. ¿Qué pasa entonces? Es el círculo perfecto para convertir la tragedia en un negocio. Pero vayamos con Mauricio Merino para que él con sus palabras detalle pues cómo está esa percepción. Que buena parte de los fondos privados que se están metiendo a la reconstrucción están a su vez vinculados con las propias empresas de quienes están financiando o dicen que van a financiar el proceso de reconstrucción. Tenemos el círculo perfecto
para convertir la tragedia en un magnífico negocio que además está tolerado y aún auspiciado por el Estado mexicano. No tenemos tampoco un mecanismo claro para coordinar todos estos esfuerzos, todo lo contrario. Lo que hemos venido encontrando tanto en el sector público como en la relación del sector público con el sector privado, con las aportaciones privadas, es una ausencia casi total de coordinación. Otra vez la fragmentación de la que hablaba en su magnífica intervención la doctora Jacqueline Pechard. Todo el mundo aporta, todo el mundo tiene ideas, todo el mundo tiene ocurrencias, nadie coordina nada. Simplemente carecemos de información. Muy lamentable lo que dice Mauricio Merino, en mucho de ello tiene razón. Creo que donde hay más confusión es exactamente en dónde están esos recursos. El gobierno de la Ciudad de México ha estado aclarando que ellos no reciben ningún tipo de donación del extranjero. Sin embargo, pues tienen ellos acceso a otros fondos. Ya se hablaba ayer de que tenían o que ya se habían ejercido aproximadamente 2.500 millones de pesos, que no es una cantidad menor, y todavía lo que falta, ¿no? Sí, y pues bueno, él también hace un señalamiento pues interesante, importante en el contexto de que los partidos políticos han estado y levantando la mano para decir yo aporto tantos recursos, e incluso en una carrera absurda para ver quién es el primero en el que aporta, quién da más y quién lo hace primero, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, hasta Andrés Manuel López Obrador decía que sin la intervención de nadie él iba a ir a dar dinero así de propia mano a los damnificados, pues cuando eso es realmente, pues se presta para todo tipo de sospechas y señalamientos de tipo clientelar. Y justo de eso habló también Mauricio Merino, ¿no? Lamentó que pues nada asegura que los recursos para la reconstrucción que provengan ahora de la parte pública sean utilizados con un propósito clientelar y electoral, y que no se convierta otra vez en un pretexto para ganar votos de manera tramposa. Incluso dice, nada nos garantiza que ese dinero no se vuelva parte de la rapiña del fin de sexenio. Exigir que las cosas funcionen bien son dos cosas distintas y lo sabemos todos en este salón. Puede haber plena transparencia, no la hay todavía. Ya pasó un mes y sigue sin haber. Una cosa es tratar de saber qué es lo que está pasando con los dineros que vienen de aquí y de allá y se gastan con el mismo desorden. Y otra cosa, insisto, es usar la transparencia solo para constatar que las cosas se están haciendo mal. A esto hay que añadir, y por esto viene a cuento este ejemplo, no solo por su relevancia inminente, que los partidos políticos han decidido poner dinero en la mesa para contribuir a la reconstrucción. En el Consejo General del INE están pasándola mal, porque además quieren hacer reformas sobre la marcha para que esos dineros se colocan ¿dónde? En donde los propios partidos querrán ponerlo seguramente para hacer clientelismo, y si no es así, entonces es necesario buscar la vía para que eso no suceda. Bienvenido el dinero de los partidos políticos, pero bienvenido sí y solo si no es utilizado para hacer clientelismo político. ¿Qué garantiza, sin embargo? Pregunto con ingenuidad deliberada, ¿qué nos garantiza que el dinero que van a usar los gobiernos de la República y de los estados no va a ser utilizado como siempre para los mismos propósitos, para hacer clientelas políticas? Dinero que en nombre de la reconstrucción entrega materiales, entrega tarjetas de Bansefi, entrega incluso efectivo a quienes han pasado por estas tristísimas condiciones. Nada nos asegura que no vayan a ser utilizadas con esos propósitos. Nada nos dice que el proceso de reconstrucción no se convierta otra vez en un pretexto para ganar votos de manera tramposa, y nada nos garantiza que ese dinero no se vuelva parte de la rapiña del fin de sexenio. La reconstrucción no se va a realizar en lo que queda de este sexenio. Es técnicamente imposible concluir el proceso de reconstrucción en lo que le resta a este sexenio.
escuchamos a Mauricio Merino y compartimos esa duda. Creo que ese es el gran riesgo, el saber primero cuántos recursos hay y posteriormente quién los va a fiscalizar. En teoría los tendría que estar fiscalizando la Asamblea Legislativa, ¿no? En esta comisión de vigilancia de la auditoría, y también la Auditoría Superior de la Ciudad de México tendría que estar muy pendiente de cómo se van a manejar estos recursos, porque no solo es lo que ya hay y lo que se está bajando, sino todas las dependencias, para dar una reacción inmediata a los problemas, tienen que estar incluso tomando decisiones diferentes para poder dar una atención inmediata. Porque, por ejemplo, si alguna familia llega a ser atendida por parte de un área de gobierno y le piden es que lo que no tenemos ahorita es un refrigerador, porque fue lo que perdimos, pues no hay un programa social que les ayude a tener un refrigerador. Y a veces, si el funcionario le dice, bueno, es que no te puedo apoyar porque eso no encuadra dentro de lo que yo te puedo ofrecer, pues entonces ahí vienen la inconformidad de la ciudadanía, de que entonces de qué sirve, ¿no? De qué me vienes a ayudar. Y creo que ahorita se la están jugando muchos funcionarios también, como que a ir haciendo pues minutas donde van firmando y diciendo nosotros estamos apoyando, con tal de resolverle a mucha gente las necesidades que tienen en el momento, pero eso va generando pues más confusión y más conflictos a la hora de ver cómo se están manejando estos recursos públicos, que ahí tendrán que meterle una buena revisión a todo. Y no solo en la parte local, ¿no? En la parte federal también. Un asunto del que hablaba y ha hablado en distintos medios Mauricio Merino es que las reglas de operación del Fonden son realmente una pesadilla. Exacto. Y decía que, por ejemplo, si tú no eres pobre entre los pobres, no eres acreedor a recursos del fondo, ¿no? Que los recursos del fondo, pues, por ejemplo, para una reconstrucción de vivienda, él lo comentaba en distintas entrevistas, que por ejemplo si tú perdiste tu casa y vas a ser beneficiado con la restitución de un hogar, te dan 32 metros cuadrados a pie de casa para que hagas tu reconstrucción. 32 metros cuadrados es nada, ¿no? Y además te dan materiales como el techo que sea de lámina, ¿no? Pues sí, el pie de casa, ¿no? Sí, o sea, realmente son muy pobres los recursos para lo que te dan para la reconstrucción y los requisitos que te piden para ser beneficiario del mismo. Es por eso que él también comentaba que es necesario crear un nuevo marco regulatorio, pues que ajeno a la burocracia, a la lógica de la burocracia electorera del fin de sexenio, porque también comentaba algo, las autoridades pueden estar empeñadas en definir un discurso, en señalar en sus discursos que la reconstrucción va a ser rápida, y Mauricio Merino dice, definitivamente eso es imposible, la reconstrucción va a tardar más allá de este sexenio, y por eso los ciudadanos tenemos que apropiarnos de las decisiones, del manejo como sociedad de estos recursos, para que la IP y los políticos se hagan a un lado, porque también está señalando pues que tanto los desarrolladores inmobiliarios como los políticos ya se dieron cuenta de la oportunidad como negocio y de la oportunidad clientelar que ha traído la tragedia, y así es como habla Mauricio Merino. No hemos sido capaces de convocar colectivamente, con sentido político, con sentido de trascendencia, con conciencia, a un fondo único de reconstrucción que ponga orden en este proceso. Tenemos que exigirlo, tenemos que alzar nuestras voces, ponernos de acuerdo, no rendirnos una vez más ante las empresas multimillonarias que quieren hacer otra vez negocios aprovechando esta oportunidad. No rendirnos ante los políticos que ya vieron también la puerta abierta para construir esta nueva forma de clientelismo. No rendirnos ante la insistencia de la rutina burocrática según la cual todo está solucionado de antemano cuando sabemos que no lo está. Esas son las palabras de Mauricio Merino, un análisis muy completo el que él realiza, y creo que son las grandes incógnitas. Faltará ver cómo lo resuelve en lo local la Asamblea Legislativa. Está ya muy fuerte la presión hacia Leonel Luna, presidente de la Asamblea Legislativa, por parte del jefe de gobierno, de que ya saque esa
reforma de la reconstrucción, pero a su vez crece cada vez más la oposición a esa ley, ¿no? Señalando que hay muchas irregularidades. Y se va politizando, ¿no? El mismo 19 de octubre, a un mes del sismo, pues llamó la atención, por ejemplo, que en las calles se realizó una manifestación de organizaciones sociales afines al partido Morena, marcharon por el Paseo de la Reforma, y pues ahí había distintos grupos que en los hechos no habían sido o no fueron damnificados de este sismo, ¿no? Que no perdieron viviendas y no fueron afectados pues de esta tragedia, pero que ahí estaban pidiendo vivienda. Que ya están alzando la mano. Estaban alzando la mano. Se quieren meter a la reconstrucción. Así cuando es. No les toca. Y además pidiendo vivienda y diciendo que los recursos del presupuesto del próximo año tendrían que irse completamente a la reconstrucción, a la asignación de vivienda, de interés social, pues cuando ellos ni siquiera fueron damnificados o afectados por la tragedia, ¿no? Pero se indignan si dices que están lucrando con la tragedia. Sí, claro, pero ellos son los primeros que lo hacen, ¿no? Ahí vimos algunas agrupaciones como el Frente Francisco Brilla, el Frente del Pueblo, la Asamblea de Barrios, en fin, todos estos grupos que por años y por décadas, han lucrado con el tema de la vivienda, pues ahí están tratando de reeditarse de manera muy arcaica, con métodos también que huelen a viejo, pues tratando de pedir otra vez de lucrar con la tragedia, ¿no? Son también parte de este mal, pues del que de alguna forma ha hablado Mauricio Merino. Ahí está, esa clientela salió justo el jueves 19 de octubre en la tarde a tomar Paseo de la Reforma. Es de la clientela del que él estaba hablando, ¿no? También ese mismo jueves, pero en la mañana, hubo una conferencia de prensa de una plataforma llamada Ciudadanía 19S. Ahí están congregadas distintas organizaciones de la sociedad civil, pues que participaron en distintas formas, en distintos esquemas para el apoyo a damnificados del sismo del 19 de septiembre. Esta plataforma pues busca integrar información de las distintas autoridades capitalinas para integrarlas en un sitio de internet y hacer público y transparente pues todo lo que está en este momento empañado y en la sombra, que es la corrupción inmobiliaria. Ahí en esta conferencia de prensa habló pues la dirigente de la organización Suma Urbana, Josefina MacGregor, quien se ha distinguido por un fuerte activismo y oposición a muchas cosas que suenen al gobierno de la ciudad, que suenen a sistemas de actuación por cooperación, a cambios de uso de suelo, Programa General de Desarrollo Urbano. Y sus argumentos pueden sonar en algunos momentos ya trillados o insistentes, pero también válidos. Uno de ellos, y lo escucharemos a continuación, es una reflexión que ella hace sobre la Ley de Reconstrucción de la Ciudad de México y pues comentando quiénes van a ser los que la aprueben, ¿no? Quienes aprueban esta Ley de Reconstrucción van a ser los mismos personajes que fueron delegados en administraciones anteriores y que hoy son culpables del desorden inmobiliario que está viviendo la capital del país. ¿No les suena extraño los nombres de personajes como Leonel Luna, en Álvaro Obregón, de Mauricio Toledo en la delegación Coyoacán, y distintos personajes en distintas demarcaciones que van a aprobar una ley de reconstrucción que desde el punto de vista de estas organizaciones lo único que va a pasar es favorecer la corrupción y los intereses inmobiliarios? Y así es como lo comenta. Y un punto importante que señala en esta intervención, detalla, por ejemplo, que Yasmín Esquivel, presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es esposa nada menos que de Riobó. Riobó, pues, es un arquitecto que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue encargado de diseñar los segundos pisos sobre la avenida Periférico. Entonces, se cierra el círculo de quiénes son los integrantes de estos intereses, pues que están muy metidos en la Ciudad de México. Pero vayamos a escuchar a Josefina MacGregor. Una paradoja muy interesante, ver que quienes tienen que votar una ley para que rápidamente se demuela y darles más potencial y no hacer un estudio, son responsables de cientos de las irregularidades que están ahí. En esas manos estamos, y eso es súper delicado. O sea, una ley de este tipo, si llega a aprobarse, sería aprobada para cubrirse las espaldas y seguir trabajando con los socios que tenían en términos inmobiliarios. Es muy delicado, se ha creado una falta de contrapesos muy fuerte en la ciudad.
a donde voltees a ver al Colegio de Arquitectos, a la Secretaría de Desarrollo Urbano, a la Asamblea, inclusive digo en el Tribunal Administrativo de lo Contencioso, ¿no? Tenemos allá Yasmín Esquivel, que es la presidenta del tribunal y es esposa de Riobó, y a su vez él fue el constructor de la supervía de los segundos pisos, y entonces cuando volteas dices, ¿a dónde volteo? O sea, el Colegio de Arquitectos, el CEDUBI, o sea, el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Académico, INVEA y PAOT, todos son nombrados entre sí por los mismos. Y entonces nos dicen los ciudadanos, no, es que ¿a dónde? Y tienen razón, le dirías, vete con tu diputado. Pero ¿cómo? Si el diputado ahorita al que le tengo que hablar es el malvado del delegado que dio estos permisos ilegales que ahora hicieron que perdiera yo mi casa. Entonces dices, bueno, pues vete con el juez. ¿Sabes? Ese juez ha dado ya 9 sentencias a favor de los inmobiliarios. Pues vete al Colegio de Arquitectos. ¿Cómo? Si es el DRO, el presidente es el DRO que firmó la obra ilegal que tengo yo. Y tú los volteas a ver y dices tú, ay Dios, ya no sabes, es que es en serio, ya no sabes para dónde irte. Y ellos todos armaron esta ley y la tienen que votar. Ojo. Ahí está el comentario de Josefina MacGregor, siempre muy crítica con lo que intente hacer el gobierno de la ciudad, pero sí pone algunos puntos ahí sobre las sillas muy importantes que no hay que perder de vista, porque sabemos que quienes son los que se van a beneficiar a partir de plantear todo este proyecto de reconstrucción. Veremos cómo lo justifica la Asamblea Legislativa, si es que se aprueba y si es que se vota a favor. Vámonos a la entrevista que tiene que ver un poco con este tema de quiénes vigilan dónde habitamos o dónde elaboramos, dónde se ha edificado esta Ciudad de México. Entrevista. Ciudad Capital. Ya estamos en la entrevista, pues tenemos un personaje que sabe muy bien de lo que ha estado pues en los medios de comunicación, a todo lo que da, el peritaje de los inmuebles, de los que colapsaron, de los que no colapsaron, de los que quedaron inhabitables, de los que quedaron en esta condición de verde, que quiere decir que pues pueden ser habitables o que son seguros, que creo que no hay ninguno que se pueda decir seguro, ¿no? Pero bajo las condiciones y las formas en las que se ha construido en esta ciudad, sobre todo porque no hay un atlas de riesgo efectivo que te diga aquí sí es peligroso, aquí no, aquí es esta calidad, aquí no. Y todas esas son partes de las dudas que tenemos, y para ello acudimos con un DRO, director responsable de obra, que pues tiene mucha experiencia, que forma parte del Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles y que se llama Florencio Hernández del Ángel. Él tiene pues esta experiencia, este bagaje en lo que implica ser DRO, y también esta otra figura que es muy importante que se llama corresponsables de estructuras, y que hasta donde sé solo hay un porcentaje de, o más bien un número de unos 100 en la ciudad, lo que habla de muy pocos, pensando en que hay más de 2 millones de inmuebles en la Ciudad de México. Entonces poder verificar y tener la responsabilidad que ellos tienen es algo que siempre ha quedado como que pues muy ahí en lo oscurito, pero ahora que salen estos problemas son los primeros que saltan a la luz. Así es, los DROs seguramente antes del sismo la mayoría de las personas, muchos capitalinos, no sabíamos quiénes eran o qué hacían, ¿no? Quizás llamaba la atención de que en alguna obra nueva aparecía una lona en donde se señalaba al arquitecto responsable de obra, al corresponsal de seguridad estructural, pero no sabíamos qué hacían en concreto, cuál era su labor. Fue justo hasta este sismo pues que se puso en el centro de la atención pública, mediática, el papel de los directores responsables de obra y corresponsables de seguridad estructural, porque pues necesitábamos de ellos y necesitamos de ellos para tener la certeza de que los edificios en donde vivimos o las escuelas a donde van nuestros hijos son seguras pues para habitar, para asistir, para trabajar. Sin embargo, esta atención a los directores responsables de obra también ha estado rodeada de polémica, porque se ha señalado mucha corrupción y ha surgido un señalamiento, una acusación seria hacia estos directores responsables de obra y corresponsables de seguridad de que son una mafia que permitió todo este desorden en el desarrollo urbano de la capital del país y que se vendieron sus firmas al mejor postor para que los desarrollos inmobiliarios
y las grandes corporaciones que están desarrollando obra en la Ciudad de México pudieran hacer lo que quisieran. Una mafia puede ser, lo que queda claro, y nos lo comenta Florencio Hernández del Ángel, es que la asignación de registros para los directores responsables de obra no necesariamente se da con criterios técnicos, sino que se da con criterios políticos y de compadrazgos. El Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles que él preside se ha visto envuelto en en una confrontación judicial. En el año 2011 hubo una asamblea que este presidente calificó de apócrifa, certificado por un notario público del Estado de México. En esa asamblea apócrifa se nombra a Francisco López Rivas como presidente de dicho colegio. Y a partir de ahí, este colegio se dedicó a hacer solicitudes ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para que se certificara a DROs. Durante el lapso que este hombre, Francisco López Rivas, fungió como presidente del colegio, la CEDUBI otorgó hasta 40 registros de directores responsables de obra. El problema es que no se sabe si esos 40 nuevos DROs tenían la capacitación y los conocimientos adecuados para ser directores responsables de obra. Y al menos ahorita 40 de estos personajes quienes están revisando inmuebles, edificios, oficinas y escuelas sin que nosotros los capitalinos sepamos si tienen el conocimiento, la capacitación para hacer este tipo de certificaciones. De ello nos habla Florencio Hernández del Ángel, quien también nos comenta que son la CEDUBI y el Instituto para la Seguridad de las Construcciones quienes son los que validan a estos DROs a través de un organismo que se llama Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra, CADROC. Pero vayamos con este ingeniero a que nos platique esta situación. CEDUBI tenía conocimiento de que existía un presidente usurpador. Estaba usurpando todo lo que realmente corresponde al colegio, su nombre, su logotipo, todo. Estaba actuando como si fuera el auténtico presidente y desafortunadamente CEDUBI, junto con el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, que entre otros conforman lo que es la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra, lo que se llama CADROC, además de los colegios de profesionistas, ¿no? Estaban siendo, digamos, tolerantes con esta situación, porque nosotros como institución legalmente constituida, registrada y autorizada por todas las autoridades, no teníamos el acceso a esa comisión cuando por derecho nos corresponde. Entonces hicimos todas las gestiones necesarias para que la autoridad nos recibiera y no tuvimos respuesta positiva. Bueno, pues de una manera u otra todos teníamos que comunicar por oficio a las autoridades de esa irregularidad y posteriormente, como te decía hace un rato, pues ante los medios de comunicación, ¿no? Detectamos que este presidente usurpador estaba siendo de hecho reconocido por las autoridades, aun cuando las mismas autoridades sabían que las condiciones en las que este señor se prestaba no acreditaba lo que decía ser. Entonces él estaba, porque es el procedimiento, él estaba proponiendo ante la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra a personas que no sabemos si cumplían con el perfil o no, si cumplían con el protocolo, porque desde el momento que este señor no tenía las facultades, pues no sabemos a quién podría estar proponiendo como candidatos, ¿no? ¿Sabe la CADROC? Es información novedosa, muchos yo creo que de los que nos están viendo, de los que nos escuchan, difícilmente habían escuchado antes de un DRO. Okay. Y lamentablemente son figuras en las que se ha concentrado mucho poder y mucha responsabilidad, porque como lo dice, ¿no?, director responsable de obra,
ellos son quienes deben de verificar que tu inmueble tenga el material indicado, que se cumpla con la norma de construcción. Y ahora que pasó lo del sismo, se han dado a conocer estudios y diferentes críticas, y se dice que en México, desgraciadamente, no hay normas tan fuertes como en otros países donde hay una alta sismicidad, como por ejemplo Japón, ¿no? Donde sí dicen aquí se tiene que construir bajo este material y esta calidad. Aquí no sabemos en primera ni dónde estamos parados, y en segunda tampoco tenemos la certeza de que sí estamos en una zona de riesgo y que hubo alguien que se encargó de ir a ver que la constructora efectivamente estuviera metiendo el material que requería por la zona en la que se encontraba, ¿no? Y son estos personajes, los DRO, que si se les dan cargos de manera discrecional y con poco rigor, pues lo que conlleva es que pues sean altamente corruptibles, ¿no? Sí, y que pues al final de cuentas podrían estar en contubernio con algunas autoridades que pues lo único que genera a los ciudadanos es quedarte en una indefensión porque no sabes si esa persona que fue a revisar tu inmueble, que fue a revisar columnas, traves, cimientos, pues está realmente, tiene los conocimientos para hacer esa certificación, ¿no? Que otorga la firma para decir este edificio pues en el que estamos es seguro o no. ¿Qué tal si no? Y él firmó diciendo que sí. Pero fíjate que el ingeniero Florencio Hernández también nos hacía un comentario pues que demuestra que puede haber una situación oscura en torno a todo esto que les comentaba, con esta asamblea apócrifa, este presidente pues espurio, por decirlo de alguna manera, Francisco López Rivas. Nos dio a conocer que derivado de diversos litigios, un tribunal colegiado pues finalmente destituye o no reconoce esta asamblea apócrifa de la que surge esta presidencia pues espuria, ¿no? Con esta resolución del tribunal, estas 40 personas que son DROs, que no sabemos si están capacitadas o no, deciden conformar en mayo de este año un colegio de ingenieros civiles del Distrito Federal. Este colegio de ingenieros civiles del Distrito Federal no está reconocido formalmente en el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México. En el artículo 44 del Reglamento de Construcciones se señala quiénes son los colegios y organizaciones que pues sí están reconocidas por el gobierno capitalino, validados. Uno es este Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles que preside Florencio Hernández. Otro es el ya conocido Colegio de Ingenieros de la Ciudad de México, el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, en fin. Pero este Colegio de Ingenieros Civiles del Distrito Federal, creado en mayo del 2000 de este año, pues no está reconocido. Sin embargo, tiene directores responsables de obra. Fueron los mismos directores responsables de obra que SEDUBI aprobó de 2011 a la fecha. Y sin embargo, están ahí haciendo certificaciones de edificios que pues no sabemos, insisto, si están capacitados para otorgar la firma. Florencio Hernández nos comenta pues cuáles son los requisitos formales, legales, técnicos que se necesitan para ser un director responsable de obra. Tener 5 años de experiencia, constante capacitación, sujetarte a un examen técnico riguroso y la aprobación en esta comisión que ya les comentaba, la CADROC, la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra, que al final da el visto bueno para que tú seas director responsable de obra. Y sin embargo queda esta duda que, como a continuación nos comenta Florencio Hernández, está presente sobre esta extraña conformación de un nuevo colegio de directores responsables de obra que quizá andan ahí en las calles sin estar debidamente certificados. Llegan a ser directores responsables de obras, no es por generalizar, pero sí pareciera como una práctica común que es a través de compadrazgos de amistad en SEDUBI o con funcionarios de la SEDUBI, ¿no? Es correcto, porque pues aquí tenemos todas las evidencias de que hay muchas irregularidades probadas con documentos. Entonces desconocemos a qué se debe esta situación, pero sí estamos conscientes y seguros de que son actos
irregulares, ¿no? O son cómplices o hay ahí alguna situación de corrupción, desconocemos, pero esto es irregular, no debiese suceder. Es fácil ser director responsable de obra. Ya me decía usted que se necesita ser integrante de algún colegio, pero además de eso, ¿qué más se necesita para ser director responsable de obra? Entre otros requisitos se requiere tener una experiencia mínima en el área de la construcción de 5 años. Se requiere estar actualizado, tomar cursos, diplomados, seminarios y probar ante la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra, CADROC, que como te comentaba antes está formado por gente del gobierno de la ciudad y por otro lado por los colegios de profesionistas que formamos parte de esta comisión. La segunda parte de 2 partes, una el gobierno y la otra los colegios. Entonces, además de estar precisamente cumplir con eso que te mencionaba, tienen que ser aprobados en el pleno de una de las sesiones de la CADROC, donde están todos los representantes de los colegios y todos los representantes de las autoridades, y ahí presentan su examen, sus argumentos, y son aprobados o rechazados por esta comisión. Pero entonces, ¿por qué pareciera? Muy grave noticia la que nos da don Florencio, porque pues ahora que se cayeron, por ejemplo, edificios que tenían 1 año de construidos, pues ahí está la respuesta, ¿no? Quizá un DRO que no tenía la capacitación ni cumplió con el rigor, pues solo se dedicó a firmar y a avalar obras sin tomarse la mínima, pues la delicadeza de hacer una revisión o de decirle al constructor, al inmobiliario, oye, estás construyendo con un material muy malo. Por ejemplo, ya salió ahorita a la luz el multifamiliar de ahí de Tlalpan que se cayó, el que construyó una empresa Canadá, se llama. Pues que no solo esa torre que se cayó estaba mal hecha, sino que las otras 2 tendrán que ser demolidas porque también tienen materiales de muy alta calidad. Sin embargo, cuando la gente pasaba por ahí o veía esos inmuebles en venta, decían que tenían una alta calidad, una alta eficiencia, materiales, ¿no? Materiales que tú veías y decías, pues ha de ser una vivienda muy bien hecha y muy cara, sin saber que detrás de ello hubo un DRO sin registro, o sea, sin un registro válido, como dices, porque puede ser que era de esta organización que no tiene reconocimiento legal, y quizá pues también sin el conocimiento técnico y específico, independientemente de que puedan ser personas corruptibles, ¿no? Por las inmobiliarias o por las constructoras. O sea, no quiere decir que porque sí estén bien certificados, no puedan ser corruptibles y que ahí la constructora les diga, pues ya écheme la mano, ¿no? Una firmita ahí y ya vámonos, ¿no? Ya porque me está trazando la obra y como muchas veces pasa, y ahí queda la responsabilidad, ¿no? Nada más para precisar un dato, Colegio de Ingenieros Civiles del Distrito Federal, Asociación Civil, se constituyó el 27 de mayo del 2015 con la escritura pública 33429, que ya quedó fechada el 4 de noviembre de ese año y protocolizada de la fe del notario público 117. De esto que tú comentabas, don Florencio Hernández nos dio un término y en el gremio de los ingenieros se les conoce como los DROs firmones. Los DROs firmones pues son nada más así tan fácil, tan a la ligera, echan su firma en un dictamen y con él pues el desarrollador inmobiliario puede hacer lo que quiera. En el gremio de los ingenieros todos saben que existen ese tipo de directores responsables de obra que por dinero pues plasman su firma de manera fácil, sin comprobar que los materiales que se están utilizando para una edificación sean de buena calidad. Pero don Florencio habla así de los DROs firmones. Pues es probable porque desafortunadamente
y es algo que nosotros hemos insistido en que se debe incluir dentro del reglamento de las construcciones y sancionar en caso de que no se cumpla los aspectos de ética profesional, porque hay directores responsables de obra que nada más firman la licencia de construcción y eventualmente van a firmar la bitácora en el proceso de desarrollo de la obra, pero no son escrupulosamente estrictos en cuanto a la supervisión con lupa. Es decir, firman y se van, cobran una cantidad de X por firmar, ya le llevamos en el medio firmones. Hay quienes firman a ciegas, cobran y se olvidan del proyecto. Entonces la autoridad también es omisa, no le da seguimiento al proceso de construcción. Entonces el que recibió la licencia o el desarrollador o constructor pues hace lo que quiere. Ya tengo mis papeles en orden, ya nada más construyo a mi arbitrio, a veces no respetando las especificaciones, sobre todo en este caso estructurales, y mete un elemento que no es el correcto, sino que soporta menos. ¿Por qué? Porque le vale menos un producto de menor calidad, pero de menor resistencia también, y nadie se da cuenta, hasta que lamentablemente nos desengañamos o nos percatamos de que hay el colapso de un inmueble porque las especificaciones de construcción no se cumplieron. Metieron varilla sencilla cuando debió haber sido doble, quizás, por decir algo. Ahora, esto usted hacía un... Ahí dejamos la opinión de este director responsable de obra que durante muchos años ha estado validando, certificando estos procesos y que ahora dice, pues tenemos muchas dudas, ¿no? Sí. Muchas dudas de quiénes sean los que hayan firmado cada una de estas construcciones. Hay 179 carpetas de investigación abiertas para cada una de estas construcciones, la mayoría de ellas por oficio, y seguramente ahí van a saltar los nombres de estos directores responsables de obras firmones, que hicieron su chamba pues nada más con una firma, pero sin todo el aval técnico que se requiere para poder decir este inmueble cuenta con las características seguras para ser habitable. En fin, eso es parte de lo que dejó este sismo y lo que hay a un mes de la tragedia. Vámonos a política, donde tenemos otros temas también muy complejos. Política. Ciudad Capital. Estamos ya en política y donde se siguen moviendo las cosas muy fuertes, sigue siendo ahí en el recinto de Donceles. Ahí esta semana que pasó y la otra, bueno, más bien esta semana que pasó fue donde se dieron ya estas entrevistas o la pasarela de los personajes que buscan ser el defensor de los derechos humanos en la Ciudad de México. Que vaya, qué grave que se esté dando este proceso en medio de esta tragedia, ¿no? Porque sí. Ahorita es cuando más necesitamos una comisión de derechos humanos fuerte, responsable, que esté acompañando el proceso de reconstrucción, y es lo que no tenemos, porque la presidenta está metida en la rebatinga de que quiere ser, de que no quiere soltar el hueso, de que quiere que la reelijan, que dice no estamos para improvisar, así que ya dejen esto como está y déjenme a mí 4 años más en el cargo. Pero pues hay otros perfiles que vienen ahí buscando, hay perfiles pues muy capaces, mujeres muy capaces, como me atrevería a señalar ahí a Nayeli Ramírez, también está Hilda, no recuerdo su apellido, es otra mujer también que apareció dentro de este proceso con muy buen perfil dentro de las entrevistas. Hilda Telles Lino, y otros personajes que se han ido ahí anotando como Vaquero, que tienen buena reputación, que tienen buenos conocimientos, pero ahorita ya hay una disputa muy fuerte entre Perla, si se pudiera reelegir, o otros personajes que se ve que empiezan a sumar ya el consenso por parte de los legisladores, como Mucio Hernández, que es el comisionado del InfoDF, y que pues empiezan muchos también a señalar como que no sería el idóneo por si tiene
o no relación con el poder o con los grupos que están ahí en la asamblea. Lo que sí es que pues es una definición política que tendrá que darse ya esta semana o a más tardar en noviembre. Así es, fueron 12 los candidatos que fueron a comparecer a la Asamblea Legislativa en 3 días ante la Comisión de Derechos Humanos del órgano legislativo que encabeza el diputado Luciano Guanosta. Fueron pues básicamente a presentar un proyecto de trabajo, a que los legisladores los cuestionaran sobre cuáles creían que eran, por ejemplo, los principales aciertos que tenía la Comisión de Derechos Humanos encabezada actualmente por Perla Gómez, y cuáles los desaciertos y qué era lo que ellos cambiarían en caso de llegar a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos. Tú comentabas en este momento un nombre que pues empieza a surgir como la posibilidad de concitar un acuerdo de partidos para ocupar la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos en lugar de Perla Gómez. ¿Por qué Perla Gómez lo que ha concitado es muchos apoyos, pero en su contra? Y confrontaciones. Y confrontaciones. Vaya, entonces, hubo pleito. No se ve sencillo que Perla Gómez pueda repetir en el cargo, y entonces empiezan a surgir voces que hablan a quién podría ser el candidato ideal. Y como señalabas, y por eso lo metemos en este segmento, porque es uno de los personajes que ciertamente tiene el apoyo del poder político en esta ciudad para poder llegar a ese cargo. Y desgraciadamente en los órganos autónomos de la ciudad y a nivel federal sabemos que las designaciones se dan por acuerdos políticos. Y es por eso que lo metemos aquí, para que usted escuche cómo habló ante los diputados locales en su intervención. Sí, estamos hablando del presidente del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, Mucio Hernández, quien habla de la necesidad de regresarle el prestigio a la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad, un prestigio que ha perdido ante la sociedad civil, y porque dice se necesita un espacio de diálogo, y que la Comisión de Derechos Humanos sea ese espacio de diálogo con la sociedad que él dice se ha perdido. Pero vayamos con Mucio Hernández para que él explique ante los diputados cómo es su visión de lo que pretende ante ese órgano. La estrategia que se plantea implica la atención a una serie de temas y agendas en primera instancia devolver a la institución el prestigio. La comisión, como ustedes saben, ha sido un referente a nivel nacional y tiene que seguir siéndolo, por lo que es necesario redefinir el trabajo de la misma a través de un proceso de diálogo plural, abierto, transparente, sensible al género, tanto exógena como endógenamente, colaborativa, progresista y con una nueva vocación para garantizar, promover y hacer exigibles y justiciables los derechos humanos en esta ciudad. Es hacer de la comisión un espacio de encuentro, no solamente de ideas, sino hasta físico, dialogal, incluyente, colaborativo, en los diferentes y los iguales en la ciudad que se puedan encontrar y se puedan apropiar de la propia institución. Tiene razón Mucio Hernández al anotar que se ha perdido el prestigio de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Hace mucho que no se siente esa comisión, ¿no? Yo creo que desde que estaba Emilio Álvarez y Casa, algún ombudsman que recuerdo con fuerza, ¿no?, que sí metió la pierna para hacerse sentir, fue Emilio Álvarez y Casa en el caso de News Divine, pero de ahí a la fecha, en todas las tragedias que ha vivido la ciudad, pues nunca hemos visto una comisión ahí fuerte, sólida, que se le ponga enfrente al poder y la vigile, le llame la atención, sino unas comisiones pues que han hecho su papel muy apenitas, ¿no? Y ahí haciendo algunas recomendaciones que pues tampoco llegan a tener una mayor trascendencia, ni que representan una gran presión para las autoridades, y eso le ha ido quitando fuerza a este órgano que debería ser uno de los garantes de los derechos humanos, de los más sólidos y fortalecidos ahorita. Mucio Hernández decía en su comparecencia que desde su punto de vista la CDH-DF pues ha tenido una actuación deficitaria, así lo comenta. La administración que ha encabezado Perla Gómez al frente de dicho organismo pues ha sido de claroscuros respecto a la apertura con la sociedad civil. Pues bueno, si Mucio llegara
a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos también tendría el reto pues de desligarse del poder, que en todo caso es el que lo va a llevar a ese cargo, ¿no? Pero vamos a ver cómo Mucio Hernández hace esta crítica de la administración que ha hecho Perla Gómez de la Comisión de Derechos Humanos. Las instituciones no se pueden permitir precisamente, como lo decía Correos Castoriadis, tener un imaginario radical autónomo. Lo traduzco básicamente como que se independicen de la ciudadanía, es decir, que agarren camino solitas y sin que atiendan a la ciudadanía, sin que escuchen a la ciudadanía, sin que haya mecanismos de participación, sin que haya mecanismos de diálogo, sin que haya mecanismos de inclusión. Creo que esa parte debe ser una parte fundamental. Yo por eso creo que las instituciones tienen un alto grado de legitimidad y un alto grado de legalidad, pero tiene que ser un equilibrio dinámico y complejo. No solamente se puede ir por el asunto de la legalidad y el cumplimiento de la ley, porque eso a veces genera marcos bastante rígidos que en los contextos complejos de dinámicas sociales no funcionan. Y creo que por el otro lado se necesita fortalecer la legitimidad. Y fortalecer la legitimidad es tener una institución absolutamente abierta, capaz de rediseñarse con sus propias contradicciones, con sus propias críticas, y que eso ayude precisamente a tener legitimidad. Y creo que aquí la Comisión ha tenido pues, un tema bastante deficitario, ¿no? Pero creo que son procesos yo diría, de claroscuros, ¿no? Perla Gómez, hay que decirlo, es una mujer preparada que pues contaba con los requisitos para llegar al cargo, así fue como llegó, pero quizá su alianza pues fue de menos a más con el poder hasta el momento de invisibilizarse. Y al invisibilizarse generó también un alejamiento con las organizaciones de la sociedad civil y pues como pues una sensación como de desaire, ¿no? Con estas organizaciones que son los brazos sociales de la ciudad, que siempre están al pendiente de los problemas y que hacen notar las quejas, pero pues se va viendo ahí un distanciamiento porque no encuentran eco en sus protestas, en sus respuestas, y eso ha generado mucha división y mucha confrontación, incluso posturas muy radicales en contra de la reelección de Perla Gómez, y prueba de ello fue que el día de su comparecencia grupos a favor y en contra terminaron confrontándose. Y además otro esquema que deja muy mal parada a Perla Gómez es que lleva a sus funcionarios como a que la respalden ahí, ¿no? O sea, como para qué obligar a tu estructura a que te vayan a echar porras o a que te vayan a hacer presencia cuando tú estás en otra tarea, pues teniendo que competir en igualdad como cualquiera de los otros que fueron a dar sus entrevistas en esos espacios. Sí, justo a la hora en la que ella iba a empezar a comparecer, se da una gresca en las escalinatas de la Asamblea Legislativa, pero no solo ahí, cuando Perla está compareciendo, cuando va a terminar de comparecer, 2-3 personas de los que lograron ingresar, que estaban en las escalinatas, opositoras a ella, pues empiezan a gritar que ella no merecía ser parte de o ser ratificada por 4 años más como ombudsperson. También un tanto manejada esta situación desde el punto de vista político, porque el partido Morena pues no quiere que Perla Gómez sea presidenta, acusan que ha estado muy cercana al poder, que ha sido muy laxa y que ha permitido, pues, por ejemplo, lo que ya comentábamos, un desorden en el desarrollo inmobiliario, que se han presentado quejas vecinales en materia de agua y que ella pues no ha hecho nada pues para alzar la mano, como tú decías, meter fuerte el pie y acusar a las autoridades capitalinas de indolencia, de omisión, de que no han hecho nada. Entonces Morena también ahí se ha metido en este tema muy fuerte, la ha criticado, ha señalado en redes sociales sus diputados que no van a permitir que su ratificación pase en el órgano legislativo. Pero bueno, a la hora que ella le toca comparecer, pues dice que la Comisión de Derechos Humanos enfrentará a futuro retos importantes y que por ello se necesita una dirección fuerte, con liderazgo, con experiencia, y que ella señala, no estamos para improvisar.
México registrará en los próximos meses y años profundas transformaciones que impactarán también al trabajo de la Comisión. Los retos que enfrentamos demandan una institución fuerte, con liderazgo, independiente, que ejerza la autonomía frente a cualquier embate sin anteponer discusiones personales o de grupo. No estamos para improvisar, no estamos para especular. Necesitamos tener el conocimiento del reto que está presente. Hoy la ciudad nos requiere a todas y a todos, sin temor a seguir fortaleciendo y construyendo, convencida de que los temas y preocupaciones comunes nos unen. Así las cosas para la definición del nuevo defensor de los derechos humanos en la Ciudad de México. El viernes es el plazo que tiene la comisión para dictaminar. Sin embargo, es hasta noviembre el plazo que tienen para llevarlo al Pleno, lo cual nos indica, conociendo los usos y costumbres de la Asamblea Legislativa, que probablemente no haya dictamen este 17 y se lleven el fin de semana la negociación y pase Día de Muertos. Se echen Día de Muertos, con un pan de muerto negocien y luego todavía se tomen unos cuantos días más y horas antes de subir al Pleno salga el dictamen con el nombre de el nuevo o la nueva o la misma defensora de derechos humanos. Eso es lo que podría estar sucediendo, aunque pues ahorita vamos a ver cómo se dan las negociaciones. Esperemos que se cumpla el plazo y que sea formal como lo estableció la comisión y ya el debate sea pues menor dentro del Pleno de la Asamblea Legislativa, pero yo creo que no, aquí les estaremos contando esa rebatinga y cómo van esas negociaciones. Pero bueno, esta semana que transcurrió no dejó de tener cosas importantes en materia política que, si bien han estado un poco calmadas por el tema del sismo, pues ya al haber pasado un mes y estar en avance lo de la reconstrucción, bien que mal, los partidos políticos siguen ya retomando su agenda, ¿no? Y empieza a tomarse definiciones sobre los métodos y también a apuntalar o a ir consolidando esta conformación del Frente Ciudadano por México. Incluso el día de ayer se presentó, me llamó la atención que se presentó un desplegado de varias personalidades, Jorge Castañeda, Juan Pardina, varios de los críticos de los partidos, ¿no? O como del régimen presidencialista, priista, hacen un llamado al frente de cumple tu palabra y ahorita que ya vas a definir métodos, pues voltea a vernos a nosotros, ¿no? Una de las firmantes también es esta que fue constituyente, Ana Laura Magaloni, también está Ricardo Pascu, que está buscando la vía independiente, o sea, varios personajes que dicen, o que lo que dejan ver es que hay una cierta afinidad por el frente, pero lo que no creen es que las cúpulas de veras vayan a abrir los espacios, ¿no? Y eso también pues se da en un contexto en el que se están ya acomodando las piezas. Por ejemplo, aquí en lo que corresponde a la Ciudad de México, queda la corriente del PRD Nueva Izquierda queda desfondada al irse Julio César Moreno, que era el personaje que tenía más fuerza dentro de Nueva Izquierda, se desfonda al desplazarse a la corriente de Alternativa Democrática Nacional del PRD, y pues también vemos a Víctor Hugo Lobo, que era el otro pilar de Nueva Izquierda en la Ciudad de México, que es un decir, porque en realidad son grupos que siempre han jugado con el poder local, pero en teoría representaban a Nueva Izquierda, y ahora pues lo que hicieron fue hacer estos desplazamientos, aunque sigue estando Víctor Hugo Lobo en Nueva Izquierda, pero se ve muy pegado a Vanguardia Progresista, y de ser así, pues ya de lo que queda del PRD, que nada más son esas tres corrientes, ¿no? Vanguardia, Alternativa Democrática Nacional como la más fuerte, después Vanguardia Progresista, y por último Nueva Izquierda, pues serán los liderazgos o las corrientes que tendrán que tomar las decisiones. Y ellos sesionaron la semana pasada en la Ciudad de México para definir su frente por la Ciudad de México, ¿no? Frente, pues sí, porque no es el Frente Ciudadano por la Ciudad de México. Y eso pues se da a la par de que también en lo nacional aprueban el método, que quedó un método de Consejo Nacional Electivo, que coincide con lo del PAN, ¿no? En el PAN también fue aprobar un método en el que la militancia del PAN va a definir a sus candidatos, y en el PRIismo sucedió algo similar, es un consejo político de delegados que es la Convención Nacional de Delegados la que va a definir
que muchos entonces ya empiezan a aclarar que es el dedazo para mí y bueno, que el frente se consolida, pero tú cómo lo ves, Alberto, ahí más bien. Y además está otro tema, que llegó Erubiel Ávila a la Ciudad de México. Pues yo creo que, por ejemplo, en el caso del PRD y del PAN, al menos en la capital del país, pues queda claro que la elección del método era solo un requisito que tenían que cumplir por ley, porque también incluso los plazos establecidos por la autoridad electoral les marcaba que tenían que ya definir un método como partido político. Pero esa definición del método es básicamente, desde mi punto de vista, como un requisito de chocolate. Porque, por ejemplo, en el PAN de la Ciudad de México se va a aprobar la designación de sus candidatos a jefe de gobierno y a legisladores por encuestas entre la militancia. Sin embargo, como ya decía, esto es solo para cumplir un requisito de ley, porque en el mismo PAN capitalino me comentaban pues que esto se supedita a los acuerdos que se lleguen en su momento como parte de las alianzas dentro del frente. Si se llega a un acuerdo de ir en coalición a las elecciones, pues este método va a quedar rebasado y pues al final será una decisión política y de alianzas como se designen a los candidatos del frente para jefatura de gobierno, para legisladores y pues más arriba para presidente de la República. Sin embargo, también van ocurriendo cosas importantes, por ejemplo, y algo que tiene que ver con lo que platicábamos hace rato de la legislación en materia de reconstrucción. Yo lo que estoy viendo, por ejemplo, es que una bancada del PRI en la Asamblea Legislativa no le va a conceder tan fácil al jefe de gobierno su urgente ley de reconstrucción que quiere que se apruebe en los siguientes días. Leonel Luna, presidente de la Comisión de Gobierno de la LDF, decía que en esta semana quieren que se apruebe el dictamen de la ley de reconstrucción. Yo lo veo muy difícil porque vienen las comparecencias de los funcionarios del gabinete capitalino y además no hay ni siquiera un proyecto de dictamen que esté circulándose. Y yo por lo que veo, el PRI está haciendo ya un cálculo electoral para no cederle al gobierno de la ciudad el voto que le permita aprobar en los siguientes días la ley de reconstrucción. Están dándole largas. Y por otro lado también hay diputados locales del PAN muy cercanos a Ricardo Anaya que igual están queriendo manejar una estrategia dilatoria con que se hagan mesas de análisis, que llevemos esto a una discusión más amplia para no aprobar en lo inmediato la ley de reconstrucción. Entonces, ¿por qué? Porque no les conviene que Miguel Ángel Mancera se vaya tan pronto del gobierno de la capitalino, ondeando la bandera de una ley de reconstrucción, porque sería anotarse para Mancera una palomita a su favor. Entonces ya muchos partidos están viendo cálculos electorales para lo que les sigue y en esto se van a llevar entre las patas a la ley de la reconstrucción. Pues sí, o al final saldrá esa ley de reconstrucción fortaleciendo, pero dentro de un acuerdo de quizá del mismo frente, ¿no? Pero el PRI no está en el frente. El PRI no está en el frente, pero el PRI aquí ya ves que siempre ha sido muy aliancista con el gobierno de la Ciudad de México, aunque quizás será una oportunidad para Erubiel Ávila de hacerse sentir, ¿no? De decir, a ver, aquí estamos, somos un PRI que sí trae otra visión, otra coordinación, lo vamos a ver. Todo está, aunque parece distante, todo está amarrado por el mismo hilo, ¿no? Al final ahí iremos viendo cómo se van dando las negociaciones y cómo le entra a cada uno de los partidos al tema de la reconstrucción, que si se confirma, pues estaremos viendo que ahí se concentrará todo el peso político que va a tener, y entre otras cosas de las que se dieron políticamente, pues está, si quieres vamos a escuchar esa parte de Ricardo Monreal, que dice que siempre sí, él regresa o está dispuesto a buscar la candidatura a la jefatura de gobierno. Les confieso que son muchos los elementos que se deben de analizar y ponderar: la historia, los principios, las convicciones, la dignidad, porque lo que está en juego es el futuro de la ciudad, sí, pero también el de nuestra patria. Mantener abierta y firme nuestra aspiración es lo normal. Por eso lo reitero, mantengo firme y abierta mi aspiración de gobernar la ciudad, aunque estoy consciente de que el 2018 será difícil, que el proceso previo de definición política de los partidos será complejo y que sin duda la contienda será polarizada. Requerimos de mucha tolerancia, prudencia, pero sobre todo de acuerdos fundamentales. El sismo
nos alteró a todos y la sacudida que sufrió la tierra también repercutió en la clase política y gobernante, pero especialmente en nuestro pensamiento y en nuestro carácter. Afortunadamente, una nueva sociedad emergió y está de pie. Pues ahí está Ricardo Monreal. ¿Cómo ves, Alberto, tú que has visto ahí de cerca la actuación de Sheinbaum y luego tú lo entrevistaste, de que él siempre decía que sí voy, y luego ya que se estaba yendo y que se despedía, y ahora dicen siempre sí regreso o estoy aquí muy firme con Morena? Pues son bandazos, ¿no? También bandazos como el que pueda en su momento decir que ya ves que él ha comentado que Morena, las decisiones de Morena están secuestradas por una cúpula y que el problema pues ha sido esa cúpula y que incluso esa cúpula fue la que lo excluyó, ¿no? Esta nomenclatura, pero también ver que tanto él le echa la culpa o no a Andrés Manuel López Obrador de las decisiones. Entonces yo creo que también es un tanto de si el político tabasqueño le echa un guiño o no, decida o no quedarse. Él está esperando que Andrés Manuel López Obrador le guiñe el ojo y le diga, regresa aquí a mi regazo, hijo mío, y yo te voy a ungir como el favorito de nueva cuenta, ¿no? Pero si Andrés Manuel López Obrador no lo hace, seguramente Ricardo Monreal se va con el frente. Así es, Ricardo Monreal no cierra la puerta, deja todo como en la expectativa, diciendo, incluso por ahí ha comentado que, o se sabe que tiene la puerta abierta con el Verde Ecologista, con sus alianzas ahí también con el PRI, con el Frente, en fin, él no descarta estar en la boleta en el 2018, a pesar de que también trae encima todo un tema de la reconstrucción en su delegación, pero pues todo dependerá de que Andrés Manuel se tome un tiempo para reconsiderar qué va a hacer en la Ciudad de México para pues retomar la fuerza con la que se sentía hasta antes del 19 de septiembre y que ahora pues les cambió todo el tablero, les falta definir ahora todas las candidaturas a las alcaldías, a las diputaciones, todo eso se quedó como que pausado, el partido se ve pasmado y pues ya veremos qué resolución le dan, si es o no a partir de pues reconsiderar la coordinación, como le llaman ellos, de Claudia Sheinbaum. Pero así, pues ahí estará. Porque Claudia Sheinbaum quedó pues muy lastimada, muy golpeada del sismo, ¿no? El sismo movió muchas cosas, no solo la tierra, movió muchas aspiraciones. El tema del colegio Repsamen, del multifamiliar Tlalpan, vaya que le ha cobrado factura muy fuerte a Claudia Sheinbaum, que pues como tú decías hace rato, realmente no se le ha visto, ¿no? Ha estado prácticamente con un perfil demasiado bajo, muy bajo, casi desaparecido, para ser la coordinadora del partido Morena en la Ciudad de México, ¿no? ¿Con qué cara sales a coordinar algo cuando traes esa broncota? Sí, claro, entonces Claudia Sheinbaum ha quedado muy minada de esta situación. Y por otro lado, yo he platicado con algunos aspirantes a ser coordinadores de las futuras alcaldías que se convertirían en su momento en los candidatos a alcaldes por el partido Morena. Ellos comentaban que hasta hace 2 semanas estaban esperando los resultados de las encuestas. Ellos saben que las encuestas ya se hicieron, pero los resultados no se han dado a conocer. Esto está generando mucha incertidumbre y que pues ahí surjan pues muchas inquietudes de los morenistas que aspiran a un cargo de elección popular en la capital del país. Pues sí, porque habrá que ver cómo lo resuelven, ¿no? Y sobre todo esto va de la mano. Si toman la decisión de que Claudia ya no va a ser la coordinadora, se le tiene que pagar con otros espacios, ¿no? Sí. Y había una cargada a favor de los cuadros de Claudia, de Martín. De entrada también hay que decir algo importante que quizá muchos amigos ya lo sepan, pero bueno, sí hay que enfatizarlo. Ricardo Monreal ya no puede ser candidato independiente. 1, porque los tiempos para el registro ya se le pasaron. Y 2, porque cae en una hipótesis como la que está ahorita José Luis Leje, que debió abandonar su militancia por lo menos con 12 meses de anticipación y no lo hizo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de José Luis Leje, pues se va a presentar en las siguientes horas una impugnación contra la resolución del Instituto Electoral de la Ciudad de México que le rechazó su solicitud de registro como candidato independiente a jefe de gobierno, ¿no? En fin, pues está muy movido, pero ya tomando forma todo lo que tiene que ver con la política en la Ciudad de México y también en lo nacional. El plazo límite tendrá que ser por ahí del 13 de diciembre, entonces de aquí al 13 de diciembre 12 creo. 12 de diciembre, pues esperarán muchas sorpresas
en cada uno de los partidos políticos, pero no creo que lleguen hasta esa fecha, sino desde antes tendremos información de cómo se... Y recordar que también seguramente usted se va a estar topando con los candidatos independientes pidiendo firmas, porque pues tan solo en la capital del país necesitan 74,000 firmas para poder completar el requisito que pide la autoridad electoral y el Código Electoral de la Ciudad de México para ser candidatos sin partido. Los aspirantes, que son 11, si no me falla la memoria, para ser candidatos sin partido de jefe de gobierno, tienen de aquí hasta el 12 de febrero del próximo año para reunir estas 74,000 firmas. Y si a eso le sumas, pues creo que son 46, ¿no?, los candidatos sin partido, los aspirantes sin partido a presidentes de la República, que en total deben reunir algo así como 69 millones de firmas, pues entonces va a ser un firmadero y mucha gente pidiéndole a usted su firma para lograr el registro. Así es, y medítelo a quién se la da, porque solo se la van a valer a uno de los que se la den. Así es. Es decir, si firma por uno y luego firma por otro por caridad, al final, por el que haya firmado primero es al que le van a dar su firma. Así es. Entonces, tómelo también en consideración. Y pues así cerramos política, vámonos a la agenda en Ciudad Capital. Agenda. Ciudad Capital. Ya estamos en la recta final con la agenda que tenemos, Alberto, esta semana muy movida. Sí, muy movida. Por una parte, pues se espera que ahora sí, esta semana, entren a discusiones en las comisiones legislativas para aprobar la tan urgida ley de la reconstrucción de la Ciudad de México. La verdad es que no hay dictamen, no hay para cuándo se puedan reunir las comisiones. Son 3, son la Comisión de Desarrollo Urbano, la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Administración Pública Local. Se habla de que este miércoles va a haber una sesión adicional del órgano legislativo para entrarle a estos temas. ¿Por qué? Porque hoy hay comparecencias como parte de la glosa del informe del jefe de gobierno. Hoy acude a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el secretario de Finanzas, Edgar Amador, y también el Contralor Capitalino, Eduardo Robelo. Y por otra parte, el jueves asisten también al Pleno a comparecer el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, José Ramón Amieva, y el secretario de Seguridad Pública, Hiram Almeida. Muy movida la Asamblea Legislativa. Muy movida, y pues vámonos con el jefe de gobierno en la agenda que tiene Ilse Aguilar, que parece estará un poco tranquila esta semana. Hola Luis y Alberto, un saludo al auditorio de Ciudad Capital. Informarles que este martes, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, asistirá a la reunión de la Comisión Ejecutiva de Turismo de la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO, en el marco de la conferencia anual de la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe, en Mérida, Yucatán. Esta fue la agenda del jefe de gobierno. Un saludo, Luis, Alberto. Gracias a Ilse Aguilar por esta agenda, y pues así llegamos al final de Ciudad Capital. Muchas gracias a quienes nos escucharon y a quienes nos vieron a través de Facebook. Les mandamos un saludo a todos. Se despide Luis Velázquez. Nos vemos pronto, Alberto, en Ciudad Capital. Nos vemos la próxima semana, amigos. Recordarles nuestras redes sociales. En Twitter es CapitalMX-, en Facebook y YouTube es Capital CDMX, nuestro portal de internet capital-cdmx.org. Hasta la próxima.